Imaginemos que la cura para la próxima gran pandemia mundial está atrapada no en un tubo de ensayo dentro de un laboratorio ultramoderno, sino haciendo cola en una lista de espera de un ordenador, aguardando semanas enteras o incluso meses simplemente para ser procesada. Sí, es una imagen impactante. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan hoy. En nuestra inmersión profunda vamos a desgranar un reciente y monumental artículo de investigación y cruzaremos sus datos con nuestras propias notas sobre la evolución de las infraestructuras en la nube. Hoy analizamos cómo los investigadores están intentando utilizar Amazon Web Services, o AWS, como un superordenador global masivo. Exacto. Todo esto para acelerar el diseño de fármacos mediante el software GROMACS. Pero, a ver, siendo totalmente sincero desde el primer minuto. Tras revisar la documentación, la idea de alquilar servidores corporativos a una escala tan gigantesca me suena a matar moscas a cañonazos con billetes. Claro. Parece una absoluta ruina financiera y un dolor de cabeza logístico enorme. Pues un saludo para nuestra audiencia. Y, a ver, es una postura totalmente comprensible. Lo fascinante aquí es que esa intuición inicial, o sea, la idea de que la nube es un agujero negro para el presupuesto de cualquier investigación científica, es exactamente el mito que este documento pone a prueba. Ya. Históricamente, la ciencia masiva requería poseer hardware propio, enormes salas llenas de servidores enfriados a niveles industriales. Pero si analizamos los datos en detalle, estamos presenciando un cambio de paradigma brutal. El estudio demuestra que, con la ingeniería de software adecuada, la eficiencia económica de la nube no solo puede igualar a la de los clústeres físicos tradicionales, es que abre la puerta a una velocidad de descubrimiento que simplemente es imposible en las instalaciones locales de cualquier universidad. Vale, vamos a destripar esto paso a paso. Porque antes de hablar de gigabytes y de tarifas de servidores, necesitamos establecer qué es exactamente lo que esta gente está intentando calcular con tanta urgencia. Sí, es fundamental. El artículo se centra en simulaciones de dinámica molecular, para calcular diferencias de energía libre de unión. Ya conocemos el clásico problema biológico de la cerradura y la llave en el diseño de fármacos. Ajá. Sabemos que una molécula tiene que encajar perfectamente en una proteína. Pero el reto que expone el texto no es biológico en sí, es estrictamente matemático y computacional. ¿Cómo simulamos la física cuántica y las fuerzas atómicas de esa llave mutando en tiempo real sin que el servidor literalmente colapse? Exactamente. Ahí es donde entra el término alquímico que menciona el estudio. En lugar de simular cada molécula candidata desde cero, lo cual sería eterno, los investigadores toman un fármaco candidato y lo transforman computacionalmente en otro diferente. Como si lo mutaran en directo. Eso es. Alteran un parámetro matemático, que llaman lambda, para interpolar físicamente las propiedades entre ambos estados. Calculan la energía de la molécula flotando libremente en agua y luego la calculan cuando está unida a la proteína. Y para lograr precisión en este proceso, el documento menciona que utilizan el teorema de fluctuación de Crookes. Detengámonos ahí un segundo, porque el teorema de Crookes suena a física de partículas bastante avanzada. Si no me equivoco, en términos sencillos, este teorema nos permite relacionar el trabajo microscópico necesario para transformar esa molécula hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Lo has resumido a la perfección. El teorema nos permite tomar mediciones de sistemas que están fuera del equilibrio termodinámico y extraer la energía libre real. Es decir, nos dice exactamente cuánta energía se necesita o se libera cuando el fármaco se une a su objetivo. Claro. Pero para que las matemáticas de Crookes funcionen, necesitas una cantidad masiva de muestras estadísticas. Necesitas simular miles de transiciones rápidas. Es un proceso que exige una potencia de cálculo abrumadora. Y es aquí donde veo el gran cuello de botella del modelo tradicional. Si un equipo de investigación en una universidad quiere hacer esto, depende de su clúster local, las famosas máquinas on-premises. Los investigadores envían su trabajo y este se queda atascado en una cola digital durante semanas, porque, no sé, el departamento de astrofísica o cualquier otro está usando los servidores. Totalmente. Es un modelo que asfixia la innovación. Sin embargo, el documento plantea una división metodológica muy clara para abordar esto. HPC frente a HTC. Es una distinción absolutamente vital para entender el éxito de este experimento. HPC, o computación de alto rendimiento, es el enfoque clásico de los superordenadores.
Su objetivo es minimizar el tiempo absoluto que tarda en resolverse una sola simulación monumental. O sea, coger 1000 procesadores y ponerlos todos a trabajar en una única molécula gigante, para que termine rápido. Exacto. Por el contrario, el enfoque HTC, que es la computación de alto rendimiento de procesamiento, maximiza la cantidad de simulaciones independientes que se pueden ejecutar simultáneamente. En el diseño de fármacos, rara vez necesitamos simular una molécula durante un tiempo prolongado. Lo que necesitamos es evaluar miles de moléculas pequeñas al mismo tiempo de forma independiente. Comprendo la teoría, y tiene sentido. Por eso el documento dice, vayamos a la nube para hacer HTC. Pero permíteme mantener mi escepticismo, ¿eh? Adelante. Ir a AWS y pedir miles de procesadores de golpe suena a un lujo para corporaciones con presupuestos infinitos. Alquilar semejante potencia computacional de forma abrupta a un gigante tecnológico, pues me sigue pareciendo que el presupuesto anual de una investigación pública se evaporaría en cuestión de horas. Esa es la preocupación universal en el mundo académico. Pero la premisa central, y la más rompedora de este texto, es que la nube actual puede competir económicamente con un clúster físico propio. Ojo, no se trata de entrar en AWS y alquilar a ciegas la máquina más grande y cara. Ya, claro, hay que optimizar. Se trata de encontrar la intersección perfecta entre el coste por hora del servidor y el rendimiento específico del software, en este caso GROMACS. Y los autores no se limitaron a hacer conjeturas teóricas. Lanzaron un experimento global, a una escala que cuesta asimilar. Hablemos de esa escala, porque los números del primer estudio de cribado de ligandos que detallan son de vértigo. Hablan de casi 20.000 trabajos independientes. Sí, una locura. Exactamente, 19.872 simulaciones para calcular 1.656 diferencias de energía libre. Esto generó unos 200 microsegundos de trayectoria molecular combinada. Para darle contexto a nuestra audiencia, ¿qué implica movilizar algo así en la nube? Pues implica orquestar una infraestructura que normalmente solo verías en las empresas tecnológicas más grandes del planeta. Para ejecutar esos casi 20.000 trabajos, movilizaron prácticamente todo el hardware inactivo que AWS tenía disponible a nivel mundial en ese instante. Madre mía. Estamos hablando de picos operativos que superaron las 4.000 instancias simultáneas. Utilizaron 140.000 núcleos de procesamiento y 3.000 tarjetas gráficas, o GPUs. Es el equivalente computacional a encender todos los ordenadores de una ciudad mediana al mismo tiempo, dedicados exclusivamente a este único experimento de química. Es increíble. Y tuvieron que repartir esta carga de trabajo por todo el globo. Norte de Virginia, Ohio, Oregón, Irlanda, Seúl y Singapur. Todo funcionando al unísono. Reconozco que la capacidad de movilización es impresionante, y el impacto temporal que refleja el texto es innegable. Todo este inmenso bloque de trabajo científico se terminó en aproximadamente 48 horas, 2 días. Si cruzamos esto con los datos históricos de un clúster local típico de varios cientos de nodos, sabemos que el mismo volumen habría tardado meses. Meses, sí. Simplemente esperando que los recursos se fueran liberando poco a poco. Si conectamos este dato con el panorama general del desarrollo farmacéutico, reducir un ciclo de iteración de varios meses a solo 48 horas altera la naturaleza misma de la investigación. Claro. Un científico puede plantear una hipótesis compleja un viernes por la tarde, lanzar la simulación y tener los datos de afinidad de miles de candidatos para analizar el lunes a primera hora. Es un ritmo de descubrimiento sin precedentes. Vale, el beneficio temporal es fascinante, pero revisando el informe con lupa, encontré un dato que me dio la razón en mi temor inicial. El documento, en un alarde de transparencia científica que se agradece mucho, revela un tropiezo monumental. El problema de la facturación. Eso es. En este primer gran experimento, el coste se disparó a $56 por cada cálculo de energía libre. El motivo: un simple fallo técnico. Un error en la configuración inicial de su propio código que impidió que las instancias de la nube se apagaran correctamente al terminar. Sí, fue un contratiempo importante. Es que las máquinas siguieron encendidas, facturando miles de dólares en el vacío. Esta es la inestabilidad financiera latente de la nube de la que hablo. Un simple error de sintaxis en tu código y te arruinas. Es un punto crítico excelente. El riesgo de sobrefacturación en entornos de nube masiva es un peligro muy real. Sin embargo, lo realmente valioso del estudio es cómo los ingenieros decidieron domar ese caos económico tras el susto inicial. A ver, ¿cómo lo arreglaron? Esos $56 asumen un modelo de precios estándar.
Pero la verdadera magia arquitectónica que exponen es el uso de las instancias Spot. Las instancias Spot son, fundamentalmente, la capacidad ociosa y excedente de los gigantescos centros de datos de Amazon. ¿Lo que les sobra en ese momento? Exacto. AWS prefiere vender este espacio inactivo con un descuento radical, a menudo de hasta un 90% respecto al precio normal, antes que tener los servidores apagados cogiendo polvo. Claro, el descuento es tentador. Pero el documento también detalla la contrapartida de estas instancias Spot, y es un riesgo estructural tremendo para un experimento científico. AWS se reserva el derecho absoluto de reclamar esa instancia en cualquier momento si de repente un cliente de pago completo necesita la capacidad. Así es el modelo Spot. Y el problema es que te dan exactamente 2 minutos de aviso antes de apagar tu máquina. 2 minutos. Es literalmente como volar en un avión comercial y que la aerolínea te expulse de tu asiento en pleno vuelo, con paracaídas, porque ha llegado un pasajero de primera clase. ¿Cómo es posible hacer ciencia rigurosa si tu laboratorio digital puede evaporarse en 120 segundos? Esa inestabilidad plantea el mayor desafío de ingeniería del proyecto. Y la solución que detallan es, francamente, una obra maestra de la resiliencia informática. Diseñaron un protocolo riguroso de Checkpoint Restart. ¿Un sistema de puntos de control continuo? Exacto. Para lograrlo, construyeron una arquitectura utilizando varias herramientas avanzadas. Usaron contenedores Docker, que son básicamente cajas cerradas que incluyen todo el software necesario para que funcione igual en cualquier servidor del mundo. Usaron bases de datos DynamoDB, que actúan como un cerebro central ultra rápido que rastrea exactamente en qué estado está cada simulación. Y emplearon funciones Lambda. Que son pequeños fragmentos de código, ¿no? Sí, fragmentos que se ejecutan automáticamente ante un evento, como directores de orquesta. Entiendo las piezas. Pero ¿cómo funciona la coreografía cuando la aerolínea, por seguir con la analogía del avión, te echa del vuelo? Funciona de manera sorprendentemente fluida. Cada ciertos pasos de cálculo, el software GROMACS guarda una copia de seguridad o instantánea de todos los datos en cubos de almacenamiento S3, que son como discos duros globales e indestructibles. Si la instancia Spot recibe esa señal de muerte inminente de 2 minutos, el sistema Lambda intercepta la alerta. ¿Y actúa de inmediato? Inmediatamente. Sube el último punto de guardado a S3, actualiza la base de datos DynamoDB indicando que el trabajo se ha interrumpido y redirige automáticamente la tarea a otra región del mundo, por ejemplo de Irlanda a Seúl, donde haya servidores baratos disponibles. El nuevo servidor descarga el contenedor Docker, lee el último punto de control y retoma el cálculo exactamente en el milisegundo donde se quedó. Es decir, que al dividir las simulaciones en pequeños bloques independientes, si un servidor muere repentinamente, el equipo de investigación pierde como máximo un par de minutos de procesamiento, no semanas enteras de trabajo. Esa es la clave. Es un nivel de tolerancia a fallos exquisito, debo admitirlo. Neutraliza en gran medida mi crítica sobre la volatilidad. Pero dejemos atrás la infraestructura pura y hablemos de los motores reales, el hardware. Porque los autores son exhaustivos evaluando diferentes arquitecturas, CPUs contra GPUs. ¿Qué funciona realmente mejor para este tipo de software? Al analizar los benchmarks que publican, los resultados rompen algunos mitos. Si lo único que nos importa es el rendimiento absoluto, la fuerza bruta para mover sistemas colosales como un ribosoma o agregados peptídicos enormes, las instancias basadas puramente en procesadores gigantes, las CPUs, se llevan la victoria. Máquinas enormes. Sí, máquinas con 128 procesadores virtuales lideran las tablas de velocidad pura. Pero, y aquí vuelvo a mi mentalidad de auditor financiero, el rendimiento absoluto no paga las nóminas del laboratorio. Cuando los autores cruzaron la velocidad con el coste por hora, es decir, la rentabilidad real, hubo un giro radical. Un giro de 180 grados. Las instancias con una sola GPU, una tarjeta gráfica de consumo básico como la NVIDIA T4, barren por completo a los gigantes de CPU e incluso a las GPUs profesionales de altísima gama. Pero espera, al leer esa sección noté algo extraño en los gráficos. Si las GPUs son tan eficientes, ¿por qué el documento muestra que en pruebas iniciales GROMACS se atascaba miserablemente al usar estas tarjetas? ¿Qué pasaba ahí? Esa es una observación clave y demuestra que el hardware más potente del mundo es inútil si el software no sabe hablar su idioma. El documento dedica un análisis crucial a la diferencia entre la versión 2020 y la versión 2021 de GROMACS. En las simulaciones alquímicas hay un cálculo complejísimo llamado la malla PME. La que calcula la electrostática. Eso es.
Se encarga de resolver las interacciones electrostáticas a larga distancia entre los átomos. En GROMACS 2020, si un átomo estaba siendo perturbado matemáticamente, es decir, si su parámetro lambda estaba cambiando, el software era incapaz de enviar ese cálculo PME a la tarjeta gráfica. Obligaba a la CPU a hacer el trabajo pesado, dejando a la GPU de brazos cruzados esperando datos. Y eso generaba un cuello de botella fatal. Fatal. Ah, claro. Y el estudio revela que la actualización a GROMACS 2021 solucionó exactamente esa carencia técnica. Reescribieron el código para permitir que esa carga electrostática se transfiriera por fin a la GPU. Y los datos muestran que la rentabilidad de las simulaciones literalmente se duplicó de la noche a la mañana. Se duplicó, sí. Es fascinante cómo una simple actualización de código puede alterar la viabilidad financiera de toda una investigación. Ahora, también vi otro límite físico muy claro. Intentaron meter múltiples GPUs en una sola máquina, para ir aún más rápido, pero los resultados fueron desastrosos. La rentabilidad se hundió. Completamente. Y es una lección fundamental de arquitectura de sistemas. Cuando intentas escalar una sola simulación repartiéndola entre múltiples tarjetas gráficas dentro del mismo servidor, chocas de frente con las leyes de la física y la electrónica. Se estorban entre ellas. Sí, las GPUs tienen que comunicarse entre sí constantemente para sincronizar la posición de los átomos en cada microsegundo. Esa comunicación satura el bus PCI de la placa base. El tiempo que pierden enviándose mensajes entre ellas anula la ventaja de tener más potencia de cálculo. Lo que nos devuelve a la brillantez del enfoque HTC. En lugar de forzar a 4 GPUs a colaborar torpemente en una molécula grande, asígnale una molécula pequeña y distinta a cada GPU para que trabajen de forma totalmente aislada e independiente. Exacto. Todo este intrincado laberinto técnico nos lleva inevitablemente al campo de batalla final, el punto de equilibrio económico. Los autores afirman que la nube puede ser más barata, pero si miramos las tablas de costes del propio documento, mi escepticismo inicial se reaviva de nuevo. ¿Qué números te preocupan exactamente de esa sección? Los números brutos de coste por microsegundo de simulación. Los autores diseñan sobre el papel un clúster local hiperoptimizado, usando procesadores Intel de gama media y tarjetas gráficas RTX 2080 de consumo, nada exótico. El coste de generar un microsegundo de trayectoria en ese hierro local lo estiman en unos 700 euros. Luego miran la nube, usando las mejores y más baratas instancias Spot, y el coste se sitúa en unos 1.500 euros por microsegundo. Ya veo por dónde vas. Los números no mienten. El hierro atornillado en tu propio edificio cuesta la mitad. A ver, si nuestra métrica se limita exclusivamente a sumar el coste de los componentes en la tienda y la factura de la luz, tienes toda la razón. Sin embargo, el documento expone magistralmente un concepto empresarial vital: el coste total de propiedad, o TCO, por sus siglas en inglés. ¿Los famosos costes ocultos? Exacto. Los autores desglosan la factura oculta que esos 700 euros ignoran convenientemente. Un clúster local requiere personal técnico altamente especializado para mantenerlo funcionando, parcheado y seguro, lo cual estiman conservadoramente en 100.000 euros anuales. 100.000 euros, que no es poco. Y a eso hay que sumarle el coste del espacio físico del laboratorio, la refrigeración industrial ininterrumpida, que no es precisamente barata, las licencias del software de gestión de colas, el mantenimiento de los armarios rack, los recambios por hardware quemado. Admito que el mantenimiento físico es un sumidero de dinero constante. Pero incluso añadiendo esos gastos, el texto subraya una asunción financiera que llaman la trampa del 100%. El modelo que defiende la rentabilidad del clúster local da por sentado que esas máquinas están calculando al 100% de su capacidad, 24 horas al día, 365 días al año. Y cualquiera que haya pisado un instituto de investigación sabe que esa utilización perfecta es una utopía. Totalmente. Hay semanas de actividad frenética antes de la fecha límite para enviar un artículo a una revista científica, seguidas de meses donde el equipo está redactando, analizando resultados o simplemente de vacaciones, y el clúster está medio vacío. El estudio recalca que si el servidor físico está inactivo apenas un 25% del tiempo, el coste real de ese microsegundo de trayectoria molecular se dispara automáticamente a 950 euros. Fíjate. De repente, la brecha masiva de precio frente a los 1.500 euros de la nube empieza a reducirse drásticamente. En AWS simplemente apagas la máquina y la factura se detiene en el mismo segundo. Y para intentar dar el argumento definitivo a favor del modelo en la nube, el equipo realizó un segundo estudio global a gran escala.
Y parece que aprendieron dolorosamente de aquel error inicial de los $56. En esta segunda iteración aplicaron filtros estrictos. Muy estrictos. Obligaron al sistema a utilizar exclusivamente las instancias más eficientes financieramente comprobadas en sus benchmarks. Usaron instancias 4GDN con GPU para los complejos de proteínas grandes y máquinas 5 muy básicas para simular los ligandos flotando en agua. Y el resultado financiero fue, tengo que admitirlo, un golpe sobre la mesa. Fue espectacular. Lograron reducir el coste a unos ridículos $16 por diferencia de energía libre. Ese es exactamente el punto de inflexión. Al optimizar la arquitectura del hardware y alinearla con la actualización de GROMACS 2021, alcanzaron el anhelado punto de equilibrio, el break-even point. ¿Ya lo creo? Demostraron de forma empírica y reproducible que la investigación molecular a escala industrial en la nube ya no es un privilegio prohibitivo. Se ha convertido en una alternativa económicamente viable que además ofrece una velocidad de iteración con la que un clúster local jamás podría soñar. Llegamos así al final de nuestro análisis exhaustivo de hoy. Debo confesar que los datos sólidos de este estudio han mitigado enormemente mi reticencia inicial hacia la viabilidad de la nube en la ciencia pública, aunque sigo creyendo que la barrera de entrada técnica para configurar estas redes es altísima. Para quienes nos escuchan, destilemos las 3 grandes conclusiones que nos deja este documento. Me parece perfecto. En primer lugar, la nube pública es financieramente viable para la ciencia masiva siempre y cuando se aborde con una arquitectura sumamente inteligente, exprimiendo el mercado volátil de las instancias spot y diseñando sistemas que eviten que las máquinas sigan facturando por un error humano. En segundo lugar, la elasticidad temporal transforma el método científico. La capacidad técnica de acceder a 140.000 procesadores en cuestión de minutos cambia un paradigma histórico. Pasamos de esperar semanas pasivamente en las colas de un servidor local a obtener resultados de miles de moléculas en apenas 48 horas. Es una aceleración que redefine cómo se formulan y prueban las hipótesis en farmacología. Y en tercer lugar, la simbiosis entre hardware y software es innegociable. Toda la potencia global de AWS habría sido financieramente ruinosa sin la evolución paralela del código. Así es. Fue la actualización a GROMACS 2021, permitiendo derivar cálculos complejos a la GPU, sumado a la genialidad de crear puntos de control continuo mediante contenedores Docker, lo que hizo posible domar el caos de la nube. Absolutamente. Y para cerrar nuestro análisis, propongo una reflexión final sobre las implicaciones profundas de estos datos. Pensemos en esto. Si en la actualidad un equipo de investigación modesto, quizás una pequeña startup tecnológica o un laboratorio de una universidad secundaria sin millones para construir un centro de datos físico, puede alquilar un superordenador planetario durante un fin de semana. Y competir con los grandes. Exacto. Y competir en capacidad de cálculo con los gigantes históricos de la industria farmacéutica. ¿Cómo va a alterar esto la democratización del descubrimiento científico en la próxima década? Entramos en un territorio fascinante donde el límite para curar enfermedades ya no está dictado por el tamaño del servidor que puedes comprar, sino por la brillantez de la molécula que tu equipo decida simular. Es una perspectiva verdaderamente inspiradora. Un escenario que sin duda promete nivelar el terreno de juego para las mentes brillantes en cualquier rincón del mundo. Ha sido un placer desgranar la compleja intersección entre la biología estructural, la ingeniería de software y la economía de los centros de datos. A quienes nos escuchan, nuestro más sincero agradecimiento por habernos acompañado en esta inmersión profunda a través de los servidores globales y las dinámicas moleculares. Les animamos a seguir cuestionando y explorando el asombroso entramado tecnológico que impulsa nuestro mundo. Hasta la próxima.